para tener el tiempo de alabanza y para tener el tiempo en que podamos gozarnos en la presencia del Señor. Sabemos que son tiempos diferentes. Vamos a usar la palabra que hemos estado acostumbrando. Pero es hermoso poder recalcar que los que estamos en Cristo, que la iglesia no son 4 paredes, la iglesia no es un techo bonito, no es el aire acondicionado, no es el equipo de sonido, no son las bancas. Cada uno de nosotros somos la iglesia. Y por eso hoy estamos reunidos y por eso decíamos en la mañana ahí en la pantalla, bienvenidos a la iglesia, porque cada uno de nosotros somos la iglesia de Cristo. Y como le decía, estos son tiempos diferentes. Y probablemente el Señor está queriendo tratar con nosotros, con su iglesia, con cada uno de nosotros. Y nos está diciendo algo, que es necesario que salgamos porque afuera hay una guerra. Él ya nos dio las armas. Él nos preparó. Ahora depende qué respuesta vamos a dar nosotros a su llamado. Dios está llamando a la guerra. Nos está impulsando hacia afuera. Acudir al llamado del Señor. Tomaremos las armas que nos preparó. Dios está llamando. Dios está llamando a la guerra. Nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que nos preparó. Tú y yo somos su pueblo. Tú y yo preparados el Señor para tomar la tierra que Él nos entregó. Somos el pueblo del Señor y Él nos llama hoy. Dios está llamando a la guerra. Nos está impulsando hacia afuera. Iremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que nos preparó y decimos tú y yo somos su pueblo. Tú y yo preparados para mostrar las grandezas del Señor y para tomar la tierra que nos pueblo. Tú y yo somos pueblo. Tú y yo preparados para mostrar las grandezas del Señor y para tomar la tierra que Él nos entregó. Y yo. ¿Por qué viste grabando allí? Tú y yo somos el pueblo de Dios. Yo le puse grabando. Nuestras propias fuerzas. Ahí. Solos.
sino con Él, porque nos prometió estar con nosotros cada día hasta el fin. Prometió estar con nosotros en todo momento. Y hoy queremos llegar delante de Él y rendirnos y adorarle, así, como un solo pueblo. El pueblo comprado a precio de sangre. El pueblo que le pertenece al Señor. Ese pueblo que está llamado hoy a guerrear. Manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el para vivir junto a ti. Levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor. Y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. Cualquier Necesidad necesidad me responderás, porque me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad tú me responderás. porque me amas, me amas. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llena soy, Señor, llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, llena soy mi corazón con tu llenas de alegría y paz todo mi ser. Y en cualquier necesidad me responderás, porque me amas, me amas.
es mi protector. Llenas mi Es mi corazón corazón con cánticos de angustia angustia me me guardará. guardará, Confiaré En en ti ti. silencia. confiaré en ti. Eres angustia me guardarás, confiaré en ti. Confiaré en ti. El débil dirá, fuerte del Señor, confiaré en ti. Confiaré en ti. El débil dirá, Señor. fuerte soy, con poder del Señor, confiaré en ti. No desmayaremos, nos fortaleceremos en tus fuerzas y venceremos en tu victoria. Y sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor, seguiremos confiando en ti, seguiremos confiando en tu palabra, seguiremos confiando en tu promesa, seguiremos confiando en tu carácter, porque, oh Señor, grande es tu fidelidad. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos del mismo será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provee. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones también en su canto cual fieles criaturas, y por los siglos siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad.
fidelidad cada momento. Pues todo provee. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Me falta pues Señor es tu fidelidad. Seguiremos confiando en nuestro Señor, que nada nos faltará, que siempre estaremos confiados en Él, porque Él lo ha prometido y Él cumplirá. Que el Señor bendiga este tiempo. Damos tiempo a la lectura bíblica en esta mañana. Vamos a compartir un pasaje, esperando que la próxima semana ya los hermanos encargados de la lectura bíblica continúen con su ministerio. Hoy voy a compartir un pasaje ahí, que todos lo busquemos en Apocalipsis 22. Vamos a leer ese capítulo, Apocalipsis 22. Lo voy a compartir ahora. Ustedes pueden buscarlo también ahí en sus Biblias. Apocalipsis 22, palabras de esperanza que nos da este pasaje. Y dice así: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo estas palabras, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro,
porque el tiempo está cerca. Versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, diga, el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Y así, hermanos, damos tiempo a nuestro hermano Ronald, que nos va a compartir la palabra de Dios. Solamente les voy a pedir que todos los demás tengamos los micrófonos inactivos para que solo se pueda escuchar y ver la presentación y la voz de Ronald. Muy bien, buenos días. Que el Señor le bendiga en esta mañana. Es un gusto para mí poder, en esta mañana, poder compartir la palabra del Señor. Qué bueno, ¿no? Que tengamos estas herramientas y podernos ver, ¿no? a través de este medio. Sin lugar a duda, vivimos en un tiempo privilegiado, ¿no? Me ponía a pensar que si esta situación que estamos viviendo hubiese ocurrido hace unos 10 años atrás, hubiese sido muy difícil, ¿no? Muy difícil que nos pudiéramos ver y nos pudiéramos estar ahí conectados. Así que qué bueno que tengamos esta posibilidad de poder compartir la palabra del Señor. Y tengo una presentación, sin lugar a duda, hay una palabra que en estos días hemos escuchado muchísimo, ¿no? Es la palabra muerte. Cada día estamos escuchando la palabra muerte, ¿no? Por ejemplo, este es el dato hasta el día de hoy. Hay 162,000 muertos aproximadamente en el mundo. Y escuchamos todos los días muerte, ¿no? En las noticias, cuántos muertos hay, cuántos muertos nuevos, y escuchamos muerte, ¿no? Ahora esta palabra realmente ha llegado a quitar hasta la paz y la quietud, ¿no? de las personas. Se estima que el porcentaje de estrés y de depresión en este año aumentó, en estos meses que tenemos del año, ha aumentado de una manera increíble, ¿no? El tema de la depresión y el estrés. Mucho es a causa del tema de la muerte, ¿no? Y lo que estamos pasando. Entonces, es algo que realmente llega a invadir nuestros pensamientos, ¿no? Llega a invadir. Ahora, existe temor a la muerte por los creyentes. O sea, los cristianos llegan a tener temor y miedo a la muerte. Pues muchas veces sí. Ahora, yo no creo que sea malo pensar en la muerte. Pero cuando los pensamientos inundan y quitan la paz de nuestra mente y eso lleva a que no podamos dormir y nos lleva al estrés y a la depresión y a la falta de paz, ahí es lo malo, ¿no? Cuando el temor a la muerte inunda todos nuestros pensamientos y nos quita la paz que Dios nos ha dado. Ahí yo creo que está mal, ¿no?
Pensar en la muerte, pues creo que no. Creo que todos en este tiempo, a causa de lo que estamos pasando, hemos pensado, ¿no?, en la muerte. Y no está mal, no está mal. Pero que ese pensamiento no nos lleve a quitar la paz. Ahora, vamos a ver si esto funciona. ¿Qué dijo? Tengo dos preguntas que podamos responder en esta mañana. En primer lugar, ¿qué dijo Jesús acerca de la muerte? ¿Qué dijo Jesús acerca de la muerte? Y en segundo lugar, ¿deberíamos como creyentes tener temor a la muerte? Dos preguntas que a través de la palabra de Dios vamos a contestar. ¿Qué dijo Jesús acerca de la muerte? Y si deberíamos como creyentes tener temor a la muerte. Vamos a leer un pasaje, así que si busquen ahí en su Biblia y tenganla ahí en el libro de Juan, capítulo 11. Juan capítulo 11, si tienen ahí su Biblia, busquen Juan capítulo 11, ahí ténganlo porque ahí vamos a estar en esta mañana. Vamos a estudiar ese pasaje y que sea Dios que nos responda, ¿no? Que estas dos preguntas, que sea el Señor Jesucristo que nos lleve a tener una respuesta y qué pensar acerca de la muerte. Así que si tienen ahí en su Biblia o en su teléfono el Evangelio de Juan capítulo 11, vamos a leer ahí ese capítulo. Vamos a orar primero y que sea el Dios que nos pueda dirigir y que sea Él el que hable a nosotros esta mañana. Amado Dios, te damos gracias porque a pesar, Dios, de la situación en la que estamos, usted nos ha permitido tener esta herramienta, Señor, de Zoom, para que nos podamos ver, para que podamos tener comunión, para que podamos compartir, Señor, para que podamos orar juntos, alabarte juntos, Señor, y estamos agradecidos por ello. En medio de todo esto, Señor, queremos ver usted hablándonos, Señor, en esta mañana. Y que sea su palabra la que refresque nuestros pensamientos, nuestro corazón, Señor. Y que sea tu palabra, Señor, la que nos hable en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Algunas consideraciones del libro de Juan, antes de que leamos ese capítulo. Ahí si ustedes están fijando en la pantalla, pues hay un cuadro perfecto de la salvación en todo el libro de Juan. Acuérdense que Juan va a tomar ahí 7 milagros. Él va a tomar 7 milagros realizados por el Señor Jesucristo. Y él a través de estos 7 milagros va a contar un cuadro perfecto de la salvación. Hay 7 milagros, ¿no? El primer milagro es en el capítulo 2. Ahí encontramos el primer milagro, o sea, la conversión del agua en vino. En este milagro vemos cómo la salvación es a través de la palabra, que la palabra de Dios es la que trae salvación. En segundo lugar, en el capítulo 4, encontramos el segundo milagro, la curación del hijo noble. En este milagro vemos que la salvación es a través de la fe únicamente. En el capítulo 5, encontramos el tercer milagro, la curación del paralítico de Betesda. En este milagro vemos que la salvación es a través de la gracia únicamente. En el capítulo 6 encontramos el cuarto milagro, a Jesús caminando sobre las aguas, y esto es como resultado de la salvación. Cuando uno viene a Cristo, la salvación trae paz a nuestra vida, una paz que nunca habíamos experimentado viene a nuestra vida. Eso es como resultado de la salvación. También como resultado de la salvación, en el capítulo 9 encontramos el sexto milagro de Jesús, que da vista al ciego de nacimiento, y esto como resultado de la salvación es que trae luz a nuestra vida. Estando en tinieblas, cuando uno viene a Cristo, pues viene la luz a nuestra vida. Y en el capítulo 11, que vamos a estudiar el día de hoy, encontramos el séptimo milagro, la resurrección de Lázaro. Como resultado de la salvación es que trae vida. Gracias a Dios. Pues estábamos muertos en delitos y pecados, y a través de la salvación viene la vida. Pero dirán, bueno, falta uno, ¿no? Falta un milagro. Falta un milagro que es el que está ahí en el capítulo 6. Encontramos el quinto milagro relatado por Juan ahí, que es la alimentación de los 5,000. Ahora vemos cómo la salvación llega a través de este milagro, vemos cómo la salvación llega a las personas a través de los hombres y las mujeres, ¿no? Los hombres y las mujeres somos los responsables de llevar la salvación a toda criatura. Esa es una responsabilidad que el Señor Jesucristo dejó a cada uno de sus hijos. Interesante, ¿no? Es un cuadro perfecto, todos los milagros que Juan iba a tomar allí para nosotros. Pues en ese capítulo 11 que vamos a leer ahora, Jesús va a tener 4 enseñanzas ahí, bueno, para 4 personas diferentes. Él va a tener algo que enseñarle a sus discípulos,
Él va a tener algo que enseñarle a Marta y María, que están involucradas en este capítulo. Él va a tener algo que enseñarle a los fariseos y a los demás presentes que estuvieron ahí. Y pues en esta mañana, hoy también a nosotros. Estoy seguro que Dios tiene algo para enseñarnos a nosotros. Así que Jesús tenía ahí algo para enseñarle a esos 4 tipos de personas, a los discípulos, a Marta y María, a los fariseos y demás presentes que estuvieron ahí y hoy también a nosotros. Así que vamos a leer ahí en el capítulo 11, comenzamos nuestra lectura, y dice así en el versículo 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta. Betania era una ciudad ahí ubicada más o menos a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Y Marta y María, pues su historia la encontramos en Lucas, capítulo 10. ¿Se acuerdan, no? María y Marta, cuando Jesús llegó a visitarla, bueno, ahí tiene un tiempo con ellas dos y le va a enseñar algo a ellas dos. Esa historia está en Lucas, capítulo 10. Versículo, vamos a ir un poquito más adelante. No lo vamos a leer todo el pasaje, todo el capítulo 11. Vamos a ir sacando algunas verdades para nosotros en esta mañana. Versículo 3. Dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Ahora, qué interesante la forma, la petición de estas hermanas. Ellas dicen, Señor, el que amas está enfermo. Las hermanas apelan al Señor Jesucristo, diciéndole el que amas, apelan al amor del Señor. Interesante y qué buena manera de pedirlo. Muy contrario a lo que a veces escuchamos, ¿no? Y parece que le exigimos a Dios que haga algo, que cumpla algo, y le parece que le estamos pidiendo a fuerza que realmente cumpla algo. No, ellas apelan al amor, apelan a la misericordia y la gracia de nosotros, de Dios. Y qué bonito, ¿no? Es comprender que cada vez que nosotros oramos y le pedimos a Dios algo, oramos pidiendo por la misericordia y el favor de Dios, no exigiéndole, no queriendo doblar su brazo para que haga lo que yo quiero, sino apelando a su amor y a su misericordia. De buena manera, ¿no? Las hermanas ahí le mandan a decir, el que amas está enfermo. Versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El propósito de esta enfermedad, que después se convertiría en la muerte de Lázaro, era para manifestar la gloria de Dios, era para revelar que Jesucristo era el Mesías prometido. Ahí Jesús se iba a revelar y decir, yo soy el que ustedes están esperando, el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Yo soy Dios, dijo Jesús. Y yo tengo el poder para resucitar a Lázaro y lo voy a hacer. Así que esta enfermedad no es para muerte, es más bien para que crean, para que haya vida y crean que yo soy el que Dios envió, el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Versículo 5. Y llamaba Jesús a Marta, a su hermana, y a Lázaro. En ninguna parte, en ningún versículo, se nos hace ver que la enfermedad de Lázaro era causa del pecado. No se nos enseña aquí de que Lázaro estaba enfermo por causa del pecado o que murió por causa del pecado. No se nos enseña eso. Entonces tenemos que tener cuidado en estos momentos que estamos pasando de decir que lo que vivimos, que todo el tema del COVID-19, el coronavirus, es un castigo de Dios para la humanidad. Tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque dice el versículo que Jesús amaba tanto a Marta, a María y a Lázaro, los amaba. Y si los amaba, ¿cómo es posible que iba a enviar una enfermedad y que iba a morir? No, tenemos que tener precaución en decir que lo que estamos pasando es un castigo de Dios para la humanidad. Sí podemos sacar aplicaciones, sí podemos decir que hay un Dios justo, y que Dios es justo y soberano sobre todas las cosas, y que tiene el poder de todo esto, y que Él es el único que sabe en qué momento esto va a terminar. Él es soberano, Él es justo, y sí podemos sacar aplicaciones, ¿no? De cómo Dios está tratando una vez más con la humanidad, y le está dando una vez más de voltear su rostro al Señor nuevamente, la mirada a Dios. Las personas que quizás se habían perdido, aquellos que estaban lejos, y aquellos que han negado al Señor muchas veces, que este sea un tiempo de volver a Dios, de ver a Dios en medio de esta situación. Pero que tengamos cuidado con asegurar
que lo que estamos pasando es un castigo de Dios para la humanidad, porque en este versículo se nos dice que Él amaba a estas personas y Lázaro murió. Versículo 6, seguimos nuestra lectura, versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba Jesús con sus discípulos. Ahora pensaríamos, ¿no?, que si Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, ¿cómo es posible que se quedara 2 días ahí? ¿Por qué no dejó todo lo que estaba haciendo y se fue donde su amigo que estaba enfermo? Entonces, qué interesante, ¿no? Por pensar en el tiempo de Dios. Nuestras oraciones no reciben respuesta inmediata, quizás es porque Dios nos está enseñando a esperar. Y si esperamos con paciencia, encontraremos que responderá a nuestras oraciones de una forma mucho más maravillosa de lo que hubiéramos esperado. Ni siquiera su amor por Marta, por María y por Lázaro podía llevar a Cristo a actuar de una manera precipitada, ¿no?, alocada. No, recordemos que Dios no está en conflicto. Dios nunca está en conflicto. Todo lo que está pasando a Él no lo hace estar en conflicto. Él sigue estando en su trono. Él sigue siendo Dios y Él sigue estando ahí en su trono. Así que Él no está en conflicto. Los tiempos de Dios son muy diferentes a nuestros tiempos. Nosotros confiamos en que Él nos va a dar la salida de esta prueba, a su tiempo. Pero oramos, claro. Oramos para que esto pueda acabar pronto, para que esto pueda terminar pronto. Pero a su tiempo, no al tiempo de nosotros. El tiempo de Dios es perfecto. Su voluntad es perfecta. Y si Él nos está haciendo esperar es porque tiene algo mucho mejor en este tiempo de espera para nuestra vida. Seguimos, versículo 11. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. El Señor habló de la muerte de Lázaro como de dormir. Me encanta, ¿no? Interesante. Debemos tener en cuenta que en el Nuevo Testamento el término dormir no se aplica nunca para el alma, sino solo al cuerpo de la persona. Cuando se habla de dormir para el término morir, sencillamente se refiere al cuerpo, no se refiere nunca al alma. Eso quiere decir que nuestra alma nunca muere, nunca duerme. Sencillamente es nuestro cuerpo que entra en un tiempo de descanso, pero nuestra alma va directamente a la presencia del Señor, que es muchísimo mejor, ¿no? Por eso como creyentes aseguramos, ¿no?, que cuando un hijo de Dios muere, que cuando una persona muere, un creyente muere, su alma va y está ya con la presencia del Señor. Qué hermoso, hermosa esperanza la que tenemos, de saber que si nuestro cuerpo, nuestra vida llega al final, a la muerte, pues tenemos una esperanza de que directamente nuestra alma va con el Señor. Si nuestro cuerpo queda descansando, pero nuestra alma va directamente a la presencia del Señor. No hay enseñanza alguna en la Escritura de que cuando llegue la muerte, una persona, su alma esté en sueño. Versículo 12. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Versículo 13, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Ellos pensaron que Jesús les estaba diciendo: no, Lázaro está durmiendo. Entonces Jesús, en el versículo 14, claramente dice ahí, entonces Jesús les dijo claramente: no, Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. En ninguna parte del Nuevo Testamento se nos dice que donde Jesús estuvo hubo muerte, jamás. No hay ningún pasaje que se nos enseñe que cuando Jesús estuvo en un lugar hubo muerte. Por eso Él les dice: me alegro por ustedes, por los discípulos. Acuérdense que Jesús tenía algo que enseñarle a sus discípulos. Y les dice: hey, me alegro por ustedes, que no estaba y que yo no estaba ahí. Porque si yo hubiera estado ahí con Lázaro, Lázaro no hubiera muerto. ¿Por qué? Porque donde yo estoy no hay muerte, siempre hay vida. Pero me alegro que no han estado ahí. Porque ahora vamos y ustedes van a creer que realmente yo soy
Dios. Y tengo el poder para resucitar a Lázaro. Me alegro por vosotros, le dice a sus discípulos. Eso. Qué hermoso saber, ¿no? Jesús no es muerte, Jesús es vida. Jesús siempre va a ser vida y no muerte. Versículo 7, seguimos nuestra lectura. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta, esta era una mujer que tenía fe. Era una mujer en la que creía que Jesús realmente era el Cristo. Ella ya había creído que Jesús era Dios, que Jesús era el Mesías enviado para su pueblo. Pero hasta Marta, una mujer de fe, igual que nosotros, ¿no? Todos hemos puesto nuestra fe en Jesús. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Pues hasta aún nosotros, muchas veces, en medio de tiempos difíciles, en medio de tiempos de dolor, de crisis, parece que nuestra fe se tambalea muchas veces, parece que empieza a tambalearse. Así como la fe de Marta. Parece que en medio de tiempos difíciles nuestra fe empieza ahí a tambalearse. Y comenzamos a preocuparnos por la muerte más de lo debido. Comenzamos a pensar como Marta, Señor, si hubieran encontrado ya la cura para esta enfermedad, para el coronavirus, si ya hubieran encontrado la vacuna, si ya hubiera esto, y empezamos, ¿no?, a hacer cuestionamientos y a hacer preguntas como las hizo Marta. Si ya hubiéramos, no, Dios no está en conflicto, acuérdense, Dios está en su trono. Y entonces Él dice, hey, va a tener algo que enseñarle a Marta y después a María. Yo soy Dios. Tengan en mente eso. No olvidemos los propósitos de Dios y no olvidemos las promesas de Dios. Versículo 22, vamos más adelante. Dice así, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta otra vez viene y le dijo, hey, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. En los momentos difíciles llega la duda, como decía, ¿no? Llegan pensamientos que quitan la paz. En el versículo 25, claramente Jesús va a decir una palabra hermosa. Él dice, le dijo Jesús, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ahí en la pantalla, para que ustedes puedan fijarse, en el versículo 25, ahí encontramos cuando Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Este es el quinto yo soy que había dicho Jesús. Él ya había dicho en el capítulo 6, yo soy el pan de vida. En el capítulo 8, él ya había dicho, yo soy la luz del mundo. En el capítulo 10, él ya había dicho, yo soy la puerta. En el capítulo 10 también, él dijo, yo soy el buen pastor. Y pues encontramos ahora en el capítulo 11 diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Más adelante él iba a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también el último gran yo soy que él dijo, yo soy la vid verdadera en el capítulo 15. Ahora, el yo soy era una palabra importante, era un nombre importante para los judíos. Ellos entendían el yo soy como el Jehová del Antiguo Testamento, como el Dios del Antiguo Testamento. Ellos no mencionaban Jehová por temor a ese nombre, no, ni lo mencionaban mucho. ¿Se acuerdan del yo soy? Cuando Moisés iba a ir ahí a sacar al pueblo de Israel y le preguntó a Dios en su momento, si me preguntan quién me envía, ¿qué les voy a decir? Y Dios le dijo, yo soy, los envía. Yo soy era algo conocido para los judíos. Por eso cuando Jesús cada vez que mencionaba yo soy, para los judíos era algo chocante, ¿no? Más para los fariseos. Era algo chocante, era decir, ¿cómo este va a decir yo soy? Pero él era el yo soy, él era Dios. Él era Dios en toda su esplendor, en todo su esplendor. Y él ahí va a decir, hey, yo soy la resurrección y la vida. Pero miremos qué más dice ese versículo. Versículo 26.
Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Mis queridos hermanos y hermanas que estamos acá en esta mañana, creemos esto. Creemos que Él es la resurrección y la vida. Y que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Pues esperemos que sí. Esperemos que sí, que todos en esta vayamos a decir amén. Yo creo eso, amén. Yo creo eso. Yo creo que tú eres la resurrección y la vida. Y aunque mi cuerpo esté muerto, yo viviré. Yo viviré porque tú eres la resurrección y la vida. Y todo aquel que cree en mí, versículo 26, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Que en nuestro corazón vamos a decir, sí, yo creo. Yo creo que tú eres la resurrección y la vida. Versículo 27. Le dijo, sí, Señor. Marco, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Versículo 30. Más adelante, versículo 30. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vinieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. María también era una mujer de fe. Había una mujer de fe y le dice, ella creía que si Jesús hubiera estado ahí, él no hubiera muerto. Sencillamente, como dijimos, ¿no? Donde Jesús estuvo, nunca hubo muerte, siempre había vida. Nunca una persona murió cuando Jesús estuvo presente, en ningún momento. ¿Se acuerdan en la muerte del Señor Jesús? Hace poco lo recordábamos, ¿no? La semana pasada. Cuando Jesús estaba ahí en la cruz, ¿no? ¿Quiénes murieron primero? Y murieron los dos que estaban acostados. No, murió Jesús. Jesús fue el primero que murió. Jesús, estos hombres que estaban al costado de Jesús en la cruz, no podían morir sin antes Jesús morir, porque Jesús nunca fue muerte, siempre fue vida. Y por eso dice que cuando llegaron los soldados a quebrar las rodillas de los que estaban en la cruz, miraron que Jesús ya había muerto. Los otros dos estaban vivos y a ellos sí quebraron las rodillas. Donde Jesús estuvo, nunca hubo muerte, siempre hubo vida. Jesús es vida. Jesús es vida. Y los que creemos en Jesús tenemos vida. Seguimos la lectura. Versículo 33. Ya casi terminamos. Y dijo Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Versículo 34. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Versículo 35. Jesús lloró. Uno de los versículos más impactantes de toda la Biblia. Qué impresionante es ponernos a pensar, ¿no? En nuestro Señor Jesucristo llorando. Qué impactante es pensar en el Señor Jesucristo llorando. Pero dice ese versículo cortito, Jesús lloró. Ahora, ¿por qué lloró? Si ustedes están ahí en su pantalla y pueden ver, ¿qué preguntan? ¿Por qué lloró Jesús? Ahora pueden decir, porque le dio lástima, su amigo había muerto. Es así. Yo personalmente creo que hay dos razones por las que Jesús lloró. En primer lugar, obviamente lloró por la incredulidad de la gente. Lloró por ver la incredulidad de la gente. Habían visto las personas que estaban ahí, sus discípulos, habían visto tantos milagros de parte de el maestro, habían escuchado recientemente decir de él, el que esté muerto vivirá. Muchas veces tenemos temor a la muerte porque tenemos un corazón lleno de incredulidad. Quizás sabemos mucho de la Biblia, ¿no? Y gracias a Dios por ello. Pero al momento de llevarla a la práctica, parece que en momentos difíciles, en momentos de crisis, nos cuesta, ¿no? Parece que cuesta llevarlo a la práctica. Tenemos que seguir luchando con un corazón de incredulidad. El pueblo de Israel luchó tanto, ¿no? Con eso, con la incredulidad. Y una vez más aquí Jesús llora al ver la incredulidad de la gente que estaba ahí. Los fariseos, Marta y María, los amigos, los discípulos, y él llora al ver la incredulidad.
porque seguían llorando. Jesús había dicho, hey, tengan fe, yo lo voy a... Y seguían llorando. No creían en él. Entonces Jesús llora por la incredulidad de la gente. Tenemos que seguir luchando, queridos hermanos, con un corazón a veces, muchas veces lleno de incredulidad. Como aquel padre en Marcos capítulo 9, le dijo a Jesús, ayuda a mi incredulidad, ayuda a mi incredulidad. Debemos hacer lo mismo, pedir al Señor que siga tratando con nuestro corazón lleno de incredulidad. Y no seguir luchando con la incredulidad. Es algo con lo que luchamos a diario. Hola. Que no dudemos de las promesas del Señor. ¿Por qué lloró el Señor? Por la incredulidad de la gente. Pero en segundo lugar, yo creo que el Señor Jesús lloró por ver el dolor que causaba la muerte en las personas. Al ver el dolor que la gente tenía por ver a Lázaro muerto, Jesús se estremeció. Jesús se estremeció. Jesús se compadece de las personas que lloran la muerte de Lázaro. Al ver la escena de tantas personas llorando, estremeció su corazón. Ahora, claramente, queridos hermanos, la muerte de un ser querido causa dolor. Es imposible, ¿no? No decir, no, a mí no. Es imposible no tener dolor cuando un ser querido muere. Es imposible. Somos humanos y causa dolor. Es inevitable no llorar cuando alguien que amamos deja este mundo. En esos momentos es donde más debemos creer en sus promesas para nuestra vida. El Señor dijo, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y esto es para el creyente una esperanza gloriosa que tenemos. Quienes sí deben tener temor a la muerte y estar preocupados son aquellos que constantemente han dicho no, no, y han negado al Señor Jesús como el Salvador de sus vidas. Han rechazado una vez y otra vez el mensaje de salvación. Por esas dos cosas, considero que Jesús en ese momento lloró, por la incredulidad de la gente, pero también por ver el dolor que causaba la muerte. Y hablando de eso, qué bueno, ¿no? Que el Señor Jesucristo venció la muerte en la cruz. Venció el dolor que causaba la muerte y nos dio esperanza para que cuando nos toque dejar este mundo, podamos estar seguros que nuestra alma va a estar con la presencia del Señor Jesucristo. Antes de concluir, seguimos ahí nuestra lectura. Del versículo 38 al versículo 44. Ahí encontramos el momento, ¿no? El momento de la resurrección de Lázaro. Ese momento donde Jesús iba entonces a resucitar a Lázaro. Lo leemos y de ahí sacamos algunas aplicaciones prácticas para terminar en esta mañana. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Eso es importante. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiere ya, porque de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho, una vez más, le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, le dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean, para que no tengan un corazón incrédulo, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Versículo 44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Interesante. ¿Cómo podemos concluir? Bueno, solamente, si están ahí leyendo en sus pantallas, solamente Jesús puede dar vida a aquellos que están muertos espiritualmente. Tal como Lázaro, nosotros estábamos en la misma condición, muertos y sin esperanza, ¿no? Pero Él nos dio vida, vida eterna y la esperanza gloriosa que después de la muerte estaremos con Él para siempre. Nuestra condición era lo mismo que Lázaro. Estábamos muertos. Yeríamos por culpa del pecado. Estábamos muertos y Él llegó en un momento y nos dio
nos dio vida. Vida. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza? En primer lugar, Jesús nos da la responsabilidad a nosotros, queridos hermanos, nos da la responsabilidad de que, en primer lugar, de quitar las piedras que estorban para que las personas crean. Él le dijo ahí en ese versículo, ¿se acuerdan? En el versículo 38, 39, le dijo Jesús, quitar la piedra. No fue Jesús a quitar la piedra. Le dijo a la gente, hey, quiten la piedra. Quiten la piedra. Esa es responsabilidad de nosotros, de quitar la piedra que estorba para que las personas puedan creer. Pero también de quitar las vendas, ¿no?, que Satanás ha puesto en las personas para que no les alumbre la luz de Cristo. Dice ahí en Corintios, ¿no?, que Él ha puesto una venda para que no les resplandezca la luz. Pues somos nosotros, queridos hermanos, así como los hombres acá fueron responsables de ir a quitar todas las vendas que ataban allí a Lázaro, nosotros somos responsables también de ir a quitar esas vendas que Satanás ha puesto para que alumbren la luz de Cristo en ellos. Qué responsabilidad, y en tercer lugar, de compartir la esperanza que nosotros tenemos. Qué hermoso, ¿no?, que nosotros tenemos esa esperanza. Pero el día de hoy hay tantas personas, de esas personas que mirábamos hoy, ¿no?, ahí en la estadística de cuántas personas han muerto a raíz de este virus. ¿Cuántas personas el día de hoy, de esas personas que murieron, están destinados a pasar su eternidad en el infierno? Qué pesar, ¿no? Pero tenemos la responsabilidad de para que más personas, que esto que está sucediendo sea para que el evangelio avance, crezca el evangelio y podamos seguir predicando las buenas nuevas. Somos responsables de estas cosas, de quitar las piedras para que las personas no crean, de quitar las vendas y todo lo que obstaculiza para que las personas no tengan la luz de Cristo y de compartir la esperanza que nosotros tenemos. No seamos egoístas, no nos quedemos con esa esperanza y ese gozo de decir, sí, si yo muero, me voy al cielo y tengo esperanza y tengo gozo. Pero hay otros que no lo tienen, entonces compartamos las buenas nuevas de salvación. ¿El creyente debe tener temor a la muerte? Claro que no. Claro que no. Porque sabemos a dónde vamos, sabemos cuál es nuestra esperanza y esa es la que debemos compartir. Hay otros que no la tienen. Hay personas que en el día de hoy están en depresión por causa de lo que estamos viviendo, por no tener una esperanza como la que nosotros tenemos. Compartamos la esperanza gloriosa que tenemos de la vida eterna. Y que si hoy nos toca morir, ya sea por el coronavirus o por lo que sea, decir, yo tengo esperanza de estar con Él para la eternidad. Oramos y damos gracias al Señor por su aliento en esta mañana y por su consejo para nosotros, que podamos tener esperanza y paz en medio de la tribulación en la cual quizás nos encontramos. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias porque tú dijiste, no se turbe vuestro corazón. Creed en mí, creed también en Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Gracias, Padre, porque estamos seguros, como hijos tuyos, que hay una morada para nosotros. Y eso trae paz a nuestra vida, Señor. Ayuda a nuestro corazón de incredulidad, de muchas veces dudar, de muchas veces, Señor, no recordar tus promesas para nosotros. Pero damos gracias en esta mañana, Señor, porque como iglesia podemos decir, hay esperanza. No solo para nosotros, sino para los que están muertos, como Lázaro. Ayúdanos a no ser nosotros, Padre, a los que seamos, los que quitemos piedras y vendas de aquellos que no tienen luz y puedan ver a Jesús como el Salvador y compartir esta esperanza que nosotros tenemos. Gracias, Señor, una vez más en esta mañana. Y te pedimos, Señor, que alimentes y alientes nuestro corazón con tu palabra cada día. Te amamos y pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.
Josué. Gracias a nuestro Señor por